en España pues tenía unas características bastante determinadas que voy a intentar describir aquí en pocas palabras. La mayoría de los equipos no tenían cancha cubierta. Las pistas, por supuesto, no eran de madera, eran de cemento o de asfalto. Se jugaba con un balón de cuero que los extranjeros que venían aquí extrañaban enormemente. En esa temporada el equipo campeón fue el Fútbol Club Barcelona, era la segunda Liga Nacional. Su alineación titular estaba formada por los hermanos Martínez, Alfonso y José Luis, Jordi Bonareu, estaba Canals también, y un chiquito que empezaba que se llamaba Nino Buscató, que tenía 17 años. El máximo rival del Barcelona, como no, era el Real Madrid. El equipo titular del Real Madrid de aquel año estaba formado por Capel, por Lluís, ahora ayudante del seleccionador nacional, estaba Hernández, jugador que era el capitán del equipo y que murió años más tarde, víctima de, como se suele decir habitualmente, tristemente cierto, de cruel enfermedad, y dos jugadores extranjeros que venían aquí a estudiar y a jugar, no cobraban mucho, en fin, William Brindle era el nombre de uno y el otro Johnny Baez. El Madrid tenía otro equipo en Liga Nacional, el Hesperia. Allí Carlos Sevillano empezaba a destacar poderosamente. E incluso en el Real Madrid había un tercer equipo que se llamaba como la cancha donde jugaba el Madrid sus partidos, el Fiesta Alegre. Y allí había jugadores que después destacaron bastante, pero de eso hablaremos luego. ¿Qué extranjeros había en el baloncesto español entonces? Pues, por ejemplo, el baloncesto en primera división solamente estaba centrado en la región de Cataluña y en Madrid. Y después dos equipos que jugaban fuera de esa doble circunstancia geográfica, que eran el Águilas, del inolvidable Paco Díez en Bilbao, y el Iberia de Zaragoza, que tenía tres extranjeros, eran tres americanos, pero lo eran porque estaban en la base, se llamaban Mullins, Powell y Stone. ¿Qué más había? Pues estaba el Juventud de Badalona, que tenía a Brunet como jugador más destacado. Había un equipo que se llamaba Orillo Verde, donde jugaba Soro y Gombao. Y estaba el Ismalíbar, un equipo que era de una empresa donde destacaba un jugador que con el paso del tiempo se iba a convertir en mito, llamado Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez, porque por cierto antes había jugado en el Águilas de Bilbao. Así estaba el baloncesto en aquella época. En el Fiesta Alegre, en el tercer equipo del Real Madrid, jugaba este señor que está sentado a mi lado, que se llama Lolo Saiz. Lolo, ¿qué te acuerdas de todo aquello? Pues no tengo tan buena memoria como tú. Bueno, me acuerdo pues del baloncesto inolvidable, del baloncesto diversión, que lo pasábamos fenomenal, que jugábamos o podíamos jugar en una cancha cubierta, por supuesto que era maravilloso poder entrenar. Y me acuerdo de las circunstancias que rodeaban a este equipo, que era, como tú dices, el tercer equipo, formando las promesas para que al día de mañana pudiéramos ocupar una plaza, si es que llegábamos al gran equipo, al equipo de Real Madrid, ¿no? Y me acuerdo, pues, muy buenos compañeros que tuve, lo bien que lo pasamos, y cómo empecé yo a jugar al baloncesto siendo un auténtico artillero, porque en el Fiesta Alegre era un artillero. Metía, pues, 30 y tantos puntos por partido. De tantos puntos en partidos que acababan 60-55 y cosas así, porque no se metían tantos puntos como ahora. Bueno, entonces. ya en aquella época se empezaban a meter puntos porque la verdad se jugaba simple y llanamente al ataque, las defensas prácticamente no existían. ¿Tú te acuerdas de aquella jugada que soléis hacer prácticamente todos los equipos, que era una especie de 8, pasándose el balón dando un botecito Sí, para sí, intentar bloquear, así? ¿Cómo se llama? Era el 8, El ¿no? 8, el 8. Y que todavía algún equipo soviético hace. Todavía. Porque realmente parece que es un juego muy anticuado, pero llega un momento en que recibe el jugador estrella, esto lo hacen normalmente el Zalgiris con Omicius o con Kurtinaitis, y reciben dos bloqueos que quedan solo para un tiro. Entonces se denominaba el 8 y era la jugada que estaba de moda. Oye, lo del balón de cuero, visto ahora en perspectiva, ¿qué te parece jugar con un balón de cuero o baloncesto? Bueno, pues mira, el balón de cuero realmente era mortífero para las manos. Yo tengo los dedos prácticamente abiertos y era del balón de cuero, no lo podía soportar, tenía que ir vendado como una momia porque realmente no podía, me hacía unas llagas que no podía manejar el balón. Y con el tiempo se pasó al balón de nairo, pero curiosamente se ha vuelto al balón de cuero, lo que pasa que mucho más refinado y mucho mejor hecho. Sí. Por cierto, pues podríamos decir que estábamos hablando prácticamente de la prehistoria en cuanto a desarrollo del deporte del baloncesto en sí en España. La NBA podríamos decir que es algo así como la parte superior. Estamos a mitad de camino, estamos entre una cosa y otra. ¿Cómo estamos en este momento aquí en Europa y en España más concretamente desde tu punto de vista? Es muy difícil saberlo. Yo realmente era muy optimista en cuanto al acercamiento europeo hacia la NBA en estos momentos. Pero hay que reconocer que el torneo de Milwaukee me ha echado a perder todas las esperanzas y que realmente nos ha relegado al puesto que estamos.
estos señores de la NBA son unos monstruos, son unos grandes jugadores. Incluso pues cuando nos atrevemos a decir a lo mejor que hay algún jugador que no destaca como los otros, decimos, es que este es malillo, este no tira, lógicamente sería el rey en Europa, ¿no? Entonces, sinceramente pienso que el torneo de Milwaukee nos ha vuelto a la realidad, estamos todavía muy lejos de las estrellas. Como pregunta final de este retrotraerte a tantos años atrás, si fueses un artista de cine no me lo perdonarías nunca. No, estoy encantado, me encantan los recuerdos gratos y buenos. Me imagino que tú llegaste a jugar en las sucesivas ligas después aquel extraño torneo que era doble partido, o sea que había dos equipos emparejados entre sí que tenían que ir fuera y jugaban el sábado contra uno y el domingo contra otro cruzados en forma de aspa. Exactamente. Teníamos que jugarlo así porque en aquella época pues lógicamente no había dinero, entonces era imposible pues mantener un ritmo de competición en la cual pudieras jugar un partido solamente por semana, ¿no? Entonces había que jugar sábados y domingos. Era bonito, había una gran convivencia. En aquella época pues lógicamente la rivalidad deportiva era mucho menor porque lo que sí eran grandes amigos en la cancha. Y se pasaba muy bien, pero no cabe la menor duda que fue una época en la cual pues empezaba a vislumbrar el por qué no, que el baloncesto en España iba a tener unas raíces profundas, que las estábamos poniendo pues los Buscato, los Martínez, ¿por qué no yo un poquito en aquella época? Bien, pues este es el personaje que está hoy con nosotros. Ya sabemos que lleva no sé cuántos miles de años de entrenador del Real Madrid, que hay alguna gente que está cansada de él y dicen que por qué no se marcha o porque está anticuado.